estudiantes de la Facultad de Derecho del segundo semestre. Estamos en la asignatura Derecho Constitucional y vamos a hablar sobre el poder constituyente y los debates de la Colombia contemporánea. Nuestro grupo está conformado por Angie Alexandra Carrillo Mesa, Paola Andrea Pinza Córdoba y quien les habla, Maribel Facundo Penagos. A continuación vamos a darle respuesta a 5 preguntas que se van a ir desarrollando. Gracias. Bueno, vamos a hablar qué son los tribunales constitucionales y cuál es su historia. Los tribunales constitucionales son organismos especializados e independientes que tienen una función principal de proteger la Constitución. ¿Qué significa esto? Los tribunales son los encargados de revisar las leyes, los actos o decisiones del poder público para asegurarse de que no contraigan los principios y las normas ya establecidas dentro de la Constitución. Su labor se conoce como el control de la constitucionalidad y su objetivo es garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio de los poderes y del Estado. ¿Cómo surgieron los tribunales? Bueno, la idea de crear un tribunal nació en Europa exclusivamente para defender la Constitución. Eso se generó en el siglo XX. El primer tribunal fue constitucional, nació en Austria en 1920 bajo la influencia de Kelsen, quien propuso la necesidad de que existiera un órgano especializado para vigilar el cumplimiento de la Constitución, separado de los jueces ordinarios. A partir de allí, el modelo que se fue expandiendo en toda Europa y luego, al pasar el tiempo, se extendió en América Latina. La historia constitucional en Colombia. Durante muchos años el control constitucional lo ejercía la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, con la expedición de la Constitución Política del 91 se creó un nuevo órgano que se llamó la Corte Constitucional y asumió toda esa tarea de manera exclusiva. La Corte Constitucional en Colombia surge para dar respuesta a la necesidad y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de la democracia participativa y el respeto por la Constitución. Desde su creación ha jugado un papel muy importante en nuestro país, pues no solo revisa que las leyes estén dentro de la vigencia, o sea, hacen un control previo, sino que ellos también pueden anular normas que ya están vigentes y se considera que van en contra de la Constitución. Además, estudia también las tutelas, que es un mecanismo que permite a cualquier persona hacer una reclamación ante la justicia para una protección inmediata de los derechos fundamentales. Mi nombre es Angie Alexandra Carrillo. Voy a hablar sobre qué tribunales hay en Europa. Encontramos el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, el Consejo Constitucional de Francia, la Corte Constitucional de Italia, Tribunal Constitucional de España. Posiblemente hay varios en Europa. Este sistema kelsiano son muy mencionados por la Corte Constitucional Europea según el artículo iberoamericano. La Corte Constitucional colombiana menciona en contexto comparado con tribunales constitucionales amparados por revistas científicas, entre otros. Hablamos que el artículo nos menciona un análisis detallado de un funcionamiento de una jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana durante este periodo. El informe de esta serie de estudios mencionados al examinar sistemas de justicia constitucional iberoamericana. Gracias, esto es.
Voy a explicar sobre qué tribunales hay en América Latina. Según la Corte Constitucional, con el artículo publicado Iberoamericano de Justicia Constitucional, podemos hablar sobre la Constitución de Colombia, que es un tema central de este artículo, el Tribunal Constitucional de Perú, Tribunal Constitucional de Chile, la Suprema Corte de Justicia en México, Tribunal Constitucional de Bolivia, Corte Constitucional de Guatemala. Bueno, según este artículo, la evolución y funciones de la Corte Constitucional de Colombia, enmarcando el modelo que el CENIA de justicia constitucional adopta a varios países de América. Pues esto nos hace referencia a los tribunales ya mencionados, como Perú, Bolivia, Chile, México y Guatemala, entre otros destacados, como cada uno adopta un control constitucional según un sistema jurídico. También contrasten en competencias de composición y autonomía frente al poder político. Bueno, hoy les voy a hablar brevemente sobre los tribunales constitucionales que han existido en Colombia a lo largo de su historia. Colombia ha tenido 3 grandes etapas en lo que se refiere a órganos de constitucionalidad, es decir, aquellos encargados de garantizar que las leyes y actos del Estado respeten la Constitución. Primero, la Corte Suprema como guardiana de la Constitución desde 1886 y hasta 1991, la Corte Suprema de Justicia tuvo funciones de control constitucional. Este control se ejercía a través de mecanismos como la nulidad por inconstitucionalidad de las leyes, pero estaba limitado solo ciertas personas podían presentar demandas y el acceso era más restringido que el día de hoy. La segunda etapa, el Consejo de Estado en casos específicos, aunque no era el Tribunal Constitucional como tal, el Consejo de Estado también tuvo un papel importante desde principios del siglo XX. Este tribunal se encargó de controlar ciertos actos administrativos y decretos con fuerza de ley, ejerciendo un tipo de control constitucional dentro del ámbito contencioso administrativo. Tercero, la Corte Constitucional. Con la Constitución de 1991 se creó la Corte Constitucional de Colombia, que reemplazó a la Corte Suprema en el ejercicio de control constitucional. Esta Corte es autónoma e independiente y su función principal es velar por la integridad y supremacía de la Constitución. Revisa leyes, tratados internacionales, decretos legislativos, etc. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. A continuación les voy a hablar sobre la Corte Constitucional. Es una de las instituciones más importantes dentro del sistema jurídico colombiano. Su función es vital para proteger los derechos fundamentales y garantizar que las leyes estén de acuerdo con la Constitución. ¿Qué es la Corte Constitucional? Es un tribunal de cierre en temas constitucionales, es decir, es la máxima autoridad encargada de interpretar la Constitución Política de Colombia. Fue creada con la Constitución de 1991 como forma de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar respeto por los derechos fundamentales de las personas. A diferencia de otras cortes como la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, la Corte Constitucional no resuelve cualquier tipo de casos, sino que se enfoca en asuntos específicos relacionados con la Constitución. Sus funciones principales son de revisar, puede declarar inconstitucional una ley si considera que va en contra de la Constitución. Esto se conoce como control constitucional. Cuando una persona presenta una tutela por violación de derechos fundamentales y el caso llega a la Corte, ésta puede seleccionarlo y revisarlo si considera que es pertinente. También decidir sobre objeciones presidenciales por inconstitucionalidad. Si el presidente objeta una ley
por razones de inconstitucionalidad, la Corte decide si esa objeción es válida o no. En resumen, la Corte Constitucional es una institución clave para proteger la Constitución y los derechos de todos los colombianos. Su existencia fortalece la democracia y el respeto por la ley en nuestro país. Muchas gracias.